Mi nombre es Juan Francisco Palma Mendoza, soy ingeniero agrónomo de la Universidad de Chile, con un magíster en manejo de suelo y agua y en nutrición y fertirriego, y soy gerente de mercado de desarrollo globales y me desempeño actualmente en la casa matriz de SQM. En esta presentación nos vamos a centralizar en el tema de la importancia del diagnóstico de agua de riego, enmarcado en una serie de temas que en esta oportunidad se centralizará en manejo de salinidad en un cultivo bajo fertirriego. ¿Por qué la importancia de este tema? Porque nosotros vamos a tratar en esta presentación la caracterización de los parámetros químicos que van a determinar esta calidad y clasificación del agua de riego. Cuando nosotros hablamos de agricultura de riego, tenemos que considerar algunos factores. En primer lugar, que depende de la cantidad y la calidad del agua de riego. También este uso intensivo del agua, por ejemplo, de buena calidad, va a tener un efecto directo, o su presentación como tal, como calidad de agua de riego, tiene que ver también con algunos cambios, especialmente con el cambio climático. ¿Por qué? Porque, por un lado, se están hoy día quedando algunos sectores a nivel mundial con menos posibilidades de poder ser irrigados, a menos que sea llevada la tecnología en dicha superficie. Por ejemplo, con estas alzas de temperatura, se dejan de producir en algunos sectores algunos cultivos que demandaban ciertas características o cierta demanda de agua. Entonces, de alguna manera, tenemos que llegar o llevar a tener que producir cultivos bajo ciertas condiciones, por ejemplo, más desérticas. Y eso implica que muchas veces tenemos que recurrir a aguas de calidad inferior agronómicamente hablando. Por eso que de ahí la importancia de este capítulo, que es primero tratar de entender qué parámetros químicos van a caracterizar esta calidad de agua y su clasificación a nivel mundial, para que todos los especialistas que tenemos que el día de mañana dar una recomendación de manejo frente a un determinado cultivo, estemos todos hablando el mismo idioma. Ahora, también lo anterior que señalé indica que el uso del agua se debe planificar según la calidad. Vamos a ver, por ejemplo, algunos casos en los cuales hoy día, en algunos países, se está utilizando un agua que viene de ríos, por ejemplo, donde es fundamental caracterizar al momento en que se determina el porcentaje o alícuota o proporción de uso de un agua de un río A por un río B, y este obviamente va a un embalse, y tenemos que caracterizar previamente a esa maniobra física, que significa encauzar estas alícuotas respectivas de cada río. Tenemos que conocer las características, las propiedades físicas, químicas y biológicas de esa agua de riego. De manera que el agua, desde el punto de vista de calidad del agua, pierde su pureza debido al potencial de sustancias químicas o antropogénicas para disolver, por ejemplo, cuando entra en contacto con el agua en su fase de vapor o líquida. Ahora, la pureza del agua no es un prerequisito de buena calidad para consumo humano, por ejemplo, uso agrícola e industrial. Simplemente está, y nosotros tenemos que, obviamente, ser capaces de realizar una caracterización, insisto, física, biológica o química de ella. Ahora, el agua en contacto con el suelo disuelve minerales, y aquí es donde empieza a tener relevante importancia para nosotros, ya que puede que se mejore la calidad del agua, por ejemplo, para su uso biológico, o ya que estos minerales pueden aportar nutrientes. Por ejemplo, el calcio y el magnesio frecuentemente son los que determinan cierto manejo, porque estos elementos vienen en el agua de riego. Y finalmente, con la globalización industrial se ha tornado difícil mantener la buena calidad de las aguas naturales. Entonces resulta necesario contar con sistemas de clasificación de agua para su distinto uso, y existen normativas específicas las cuales vamos a señalar en detalle en esta presentación. Ahora, dentro de esta agrupación en varias clases o calidades,
para asegurar una producción máxima de cultivo, tenemos que entender que tenemos unas finalidades. Primero, que es guiar, en este caso, al especialista, al agrónomo, a la persona que está trabajando o al personal agrícola sobre las ventajas potenciales que pueda tener esta agua de riego. Vamos a ver, por ejemplo, algunos que van a tener un aporte de nitrato, otros van a tener aporte de magnesio, otros van a tener aporte de calcio. O mostrar los problemas asociados con su uso. Por ejemplo, la presencia de sodio nos va a limitar el uso de esa agua, porque lo que va a hacer es un efecto de, cuando tome contacto con el suelo, esta agua, este sodio, va a dispersar y va de alguna manera a afectar la estructura de ese suelo, generando un problema de manejo que nosotros denominamos falta de infiltración que va a tener esa agua. O por ejemplo, que la salinidad, que es la cantidad de sales presentes, la conductividad eléctrica o salinidad de esa agua de riego, si esta tiene, por ejemplo, menor de 0,5 decisiemel por metro, esta de alguna manera lo que está señalando es que no tiene carga química, y como no tiene carga química, no tiene capacidad para infiltrar en el pedón o en el perfil del suelo. Y el objetivo número 1 que nosotros andamos buscando, que en esta interacción agua y suelo se genera obviamente una salinidad potencial. Y esa salinidad potencial guarda relación directa, según todos los libros del mundo sobre la salinidad, en limitar la producción o rendimiento potencial, o sea, producción óptima de un cultivo, que está limitado en alcanzar esa productividad precisamente porque está existiendo un efecto de las sales que viene en el agua y que luego toma contacto en el suelo. Ahora, este contacto que tiene el agua con el suelo, en definitiva, nosotros lo medimos, y lo medimos a través de un específico análisis, que es el análisis de vasta saturación. Ahora, ¿por qué es importante esta caracterización? Que nosotros ya como grupo agronómico en todo el mundo, nuestra empresa SQM tiene las herramientas para poder caracterizar in situ, como vamos a ver en algunas instancias de esta presentación, y poder caracterizar in situ la salinidad presente, tanto en el agua de riego como también en el suelo, en su saturación propiamente tal. Y para ello nosotros usamos el método 1:2, una parte de suelo y 2 partes de agua. Generamos obviamente una matriz de suelo, y en cuanto a esa matriz nosotros la filtramos y generamos una medición directa in situ. Eso nos permite claramente nosotros tener, en definitiva y en pocos minutos, y poder reaccionar y poder generar una recomendación in situ para no esperar tener que tomar la muestra de suelo y la del agua de riego y tenerla que llevar a un laboratorio, y después de 2 semanas recién tener la respuesta. Por otro lado, como les señalé, hay condiciones de la aptitud del agua de riego que dependerá en gran parte de condiciones climáticas, también porque ahí tiene que ver también las propiedades físicas y químicas del suelo. Hay una tolerancia al cultivo a las sales, que insisto, se denomina un rendimiento potencial. Hay una lista, Hampson 2006, de la Universidad de California, donde están prácticamente todos los valores que van a limitar este rendimiento potencial en los diferentes cultivos. Las prácticas de manejo también va a ser muy interesante, como vamos a ver a continuación, y dependerá del tipo de presencia de algunos elementos o, digamos, moléculas o elementos limitantes que estén presentes, nos van a generar obviamente una decisión de manejo del cultivo. Muchas gracias por su atención, y los invito a que sigamos o que tengan el ánimo de poder seguir esta jornada de filmaciones de cursos de capacitaciones técnicas que ha encauzado SQM. Y les vuelvo a repetir, este tema hoy día, que es diagnóstico de agua de riego, tiene que ver con un concepto que es manejo de la salinidad de un cultivo bajo fertirriego. Muchas gracias.